Se desarrolla en Santiago de Cuba la edición 33 del Festival Internacional de Coros Selecto Silva in Memoriam. Otorgan a Trinidad y La Habana la condición de ciudades creativas de la UNESCO. Y debaten miembros de la UNIAC en Ciego de Ávila sobre el funcionamiento de la organización como parte de los acuerdos del 9º Congreso. Saludos desde La Habana, es jueves 31 de octubre de 2019 y ya abrimos la última emisión de este mes del noticiero cultural de la televisión cubana. El Festival Internacional de Coros Selecto Silva desarrolla un amplio programa de presentaciones y debates en Santiago de Cuba. Entre sus espacios se destaca el taller de canto coral que reunió a especialistas de varios territorios. El Festival Internacional de Coros retoma este año los talleres académicos a cantores y a directores corales. 8 jornadas a cargo de reconocidos especialistas de Cuba y el mundo se incluyen en el programa del electo Silva Gainza. En cada una de las aulas del Centro Cultural y de Información Pedro Mauriz, específicamente en los bajos de la Catedral de Santiago de Cuba, sesionan por estos días los talleres de dirección coral impartidos por reconocidos maestros del canto a voces a nivel internacional. Compartimos enseñanzas con el director estadounidense Frank A. Kenner, quien degustó cada nota ante cultores de varios coros nacionales y del extranjero. Desmontó por hebras las obras para demostrar que con práctica se puede obtener profundidad, limpieza y la perfección en el sonido. Uno adquiere conocimientos nuevos y son experiencias que luego uno puede poner en práctica con las instituciones en las cuales dirigimos, además también de que te nutre de obras que no están al alcance nuestro, sin contar también con que los maestros que están impartiendo el taller son personas sumamente reconocidas. En el caso, por ejemplo, de Corina, que trajo elementos de nuevos compositores cubanos, que podemos, incluso música que podemos aplicar en nuestros coros, y resulta pues un repertorio novedoso. Siempre va a enriquecernos, toda la experiencia es válida. Se dice que con la pieza Irea Santiago se estableció un antes y un después en el canto coral en Cuba. En Santiago, en el Festival Electo Silva, Roberto Valera, el autor, celebra las 5 décadas de esta composición que le dedicara al Orfeón Santiago. Ha sido un clásico, es en este momento un clásico de la música coral cubana, porque todos los coros cubanos cantan Irea Santiago, que además no es una obra fácil. No es una obra fácil en su factura, en la manera de la escritura que tiene, pero no solamente en Cuba, en el resto del mundo también se canta Irea Santiago. Esta obra significó mucho para mí, creo que fue la primera obra mía que tuvo una acogida popular muy grande aquí en el Festival de Coros, yo no lo esperaba. Los 60 años del anfitrión Orfeón Santiago y el Coro Nacional son motivos para aplaudir en esta fiesta coral. Entre las notas de un ensayo dialogamos con Digna Guerra, asidua participante en este festival. Feliz y contenta de estar otra vez en Santiago compartiendo con este pueblo tan musical, este pueblo que canta todo el tiempo, que es Santiago de Cuba. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. El tercer encuentro nacional de música antigua San Salvador de Bayamo tendrá lugar del 2 al 5 de noviembre en la provincia de Granma. Como parte del programa de la cita se desarrollarán presentaciones y espacios teóricos con exponentes de diversos territorios. Bayamo volverá a acoger el Encuentro Nacional de Música Antigua. La cita juntará en la ciudad monumento a prestigiosas agrupaciones cultoras de ese estilo en la mayor de las Antillas. En este tercer encuentro continuamos desarrollando conciertos cada noche, son 4 noches del 2 al 5 de noviembre. Tenemos presencia internacional por primera vez. También se desarrollan los talleres de interpretación para estudiantes de canto lírico, para instrumentistas
danzas y el taller de coro. Músicos y cantores de todas las regiones cubanas, Italia e Inglaterra participarán en el encuentro que cada año rinde homenaje al aniversario de fundada la otrora villa de San Salvador de Bayamo. En esta edición sí tiene la novedad de que vamos a estrenar la opereta de Giovanni Battista Pergolesi, La Serva Padrona. Este evento surgió por iniciativa de Yunexis Arjona, directora de Exulten, grupo anfitrión de la cita, con el objetivo de incentivar el gusto por la música de concierto en el público general y convertir a Bayamo en referente de ese hacer en el oriente del país. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Revisamos ahora lo que publican algunas páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por la Agencia Cubana de Noticias, que destaca que Trinidad y La Habana fueron declaradas este miércoles ciudades creativas de la UNESCO, condición otorgada a aquellas villas que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible. Según publicó en su cuenta oficial en Twitter, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, estas constituyen las primeras dos urbes en Cuba en recibir tal condición gracias a su labor para promover el desarrollo local. La red de ciudades creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO se creó en 2004 y en la actualidad sus 180 integrantes trabajan para posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel internacional en ese empeño. Por su parte, el portal de la cultura cubana Cubarte destaca que a través de 300 afiches reunidos en la exposición Carteles Cubanos, Revolución y Cine, el Museo de Artes Decorativas ofrece en París la oportunidad de acercarse a uno de los principales acontecimientos políticos del siglo XX. Prevista hasta el 2 de febrero en la institución ubicada en una de las salas del Palacio del Louvre, la muestra tuvo su inauguración oficial a la que asistieron el embajador de Cuba en Francia, Elio Rodríguez, funcionarios de la sede diplomática y decenas de invitados de diversos sectores de la sociedad. Desde una parte de los carteles se evocan figuras del proceso revolucionario como el comandante en jefe Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, además de momentos significativos que van desde la victoria de Playa Girón, la zafra de los 10 millones y el primer congreso del Partido Comunista. Y cerramos en el diario mexicano La Jornada para conocer que la nueva secuela de la serie Game of Thrones llegará bajo el nombre de House of the Dragon, la cual estará basada en la novela Fire and Blood del autor George R.R. Martin, quien en septiembre pasado anunció que se encontraba planeando 5 nuevos proyectos para una plataforma de streaming. Y estoy impaciente por ver esta. Y con imágenes de esta popular y exitosa serie televisiva cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora le propongo hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y después de los mensajes promocionales, en el próximo segmento abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana, les recuerdo, dedica sus debates a la crítica cinematográfica en nuestro país. Esto será en instantes. Miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Ciego de Ávila debatieron sobre el funcionamiento y quehacer de la organización, su proyección social y la creación artística. El encuentro dio continuidad a los acuerdos del 9º Congreso celebrado el pasado mes de junio. La presencia en
El 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba dejó el reto de regresar sobre los acuerdos e inquietudes de la membresía de cada filial para buscar alternativas viables que fortalezcan el accionar de la institución cultural. El más reciente encuentro del Comité Provincial de la UNIAC de Ciego de Ávila con los intelectuales y artistas avileños permitió no solo analizar los acuerdos de la pasada cita congresista respecto a la implementación de la política cultural, sino también abogar por la defensa a ultranza de la identidad cultural de la nación. Cada intervención expuso el compromiso de la vanguardia artística de la UNIAC por salvaguardar los valores de la cultura popular tradicional, desterrar la globalización neoliberal y defender la institucionalidad desde ofrecimientos culturales en los que prime la calidad artística. ¿Qué rol asume la membresía de la UNIAC en Ciego de Ávila para enfrentar las problemáticas culturales en los municipios? ¿Por qué tanta demora en solucionar la decadente situación de la red de teatros y cines en la provincia? ¿Cómo transformar el concepto del Carnaval de las Flores de Ciego de Ávila en pos de defender los valores más auténticos y autóctonos de la cultura avileña? Estas y otras interrogantes marcaron también el debate. Para los intelectuales y artistas avileños, la labor comunitaria marca un punto decisivo en la defensa de la identidad cultural de la nación. De ahí que la cita permitió presentar el proyecto sociocomunitario Cuenta Cuba, una expedición a la memoria, una propuesta de carácter inclusivo donde el trabajo multifactorial permitirá la preservación de la cuentería como género narrativo y de la oralidad. Con el auspicio del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado y otras instituciones culturales y universitarias, y con el apoyo del Centro de Intercambio y Referencia sobre Iniciativas Comunitarias, el proyecto que se gesta desde Ciego de Ávila propone involucrar a cultores del género, a investigadores, sociólogos, realizadores audiovisuales y otros especialistas de todas las provincias para que tenga un alcance nacional y marque un precedente en la documentación de la cuentería campesina tradicional en Cuba. Abogan escritores y artistas avileños por la defensa de la identidad cultural de la nación. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo que esta semana dedicamos a dialogar sobre la crítica cinematográfica en Cuba y hoy recibo a Mario Naito, quien es el presidente de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Muy buenas. Naito, ha quedado claro durante toda la semana que la crítica cinematográfica tiene que reinventarse, pues digamos que los espectros se han ampliado. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Hacia dónde deben caminarse? Sí, efectivamente, yo creo que la crítica cinematográfica tiene que reinventarse. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde la invención del cinematógrafo y es lógico, bueno, que con las nuevas tecnologías, las dinámicas sociales que vive el mundo contemporáneo, efectivamente no se puede concretar una crítica cinematográfica únicamente a la reseña del argumento, de los valores cinematográficos, sino que tiene que brindar un contexto social para que los espectadores puedan sacar sus propias conclusiones, porque yo pienso que la crítica cinematográfica efectivamente tiene que estar dirigida a los espectadores, o sea, al público. Hay un punto álgido, digamos, en este tema y es si considerar que hay un movimiento de la crítica cinematográfica en Cuba o no. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Existe un movimiento? ¿Se puede hablar de un movimiento? O sea, cuando se habla de un movimiento se entiende algo masivo. Yo creo que no se puede hablar de masividad en la crítica cinematográfica. Hay nuevas voces jóvenes muy talentosas, pero digamos en la membresía de la Asociación Cubana hay muchos miembros ya veteranos que prácticamente no escriben. Entonces, pienso que de todas formas no es posible, creo, hablar de un movimiento cinematográfico. Hay nuevas voces que tratan de buscar caminos, o sea, no anquilosarse con los patrones estéticos tradicionales, pero me parece que no estamos en condiciones de hablar de un movimiento de la crítica cinematográfica. Con estos nuevos caminos y, digamos, nuevos derroteros, ¿cuán importante es la crítica cinematográfica hoy, no solamente en Cuba, sino de manera general, pero sobre todo la que se hace en Cuba? Bueno, yo creo que la crítica es importante porque si bien en los años 60, cuando después del triunfo de la Revolución, se amplió el diapasón de la exhibición cinematográfica en Cuba, o sea, se rompieron los esquemas del tipo de película que se exhibía, fue necesario que los críticos orientaran al público en estas nuevas temáticas, en los nuevos lenguajes que iban apareciendo. También ahora en estos momentos
ya no existe quizás un patrón dramatúrgico en cuanto a la cuestión de la narrativa cinematográfica. Entonces me parece que el crítico tiene que desempeñar un papel fundamental para enseñar a que el público pueda apreciar este tipo de narrativa o dramaturgia que se va instaurando a nivel de todo el planeta. Y en ese contexto, ¿cuál digamos que sería el rol indispensable de la Asociación de la Prensa Cinematográfica, que incluye a periodistas y a críticos? ¿A qué están convocados? Bueno, la asociación siempre promueve que los miembros escriban, pero bueno, ante todo, que vean cine, que estén actualizados. Y no es solamente, digamos, conocer lo que se hace o lo que pueda verse, sino que tiene que estar, inmerso en el panorama social, porque no es posible que un crítico pueda hablar, o sea, hacer una crítica sin tener un conocimiento de lo que sucede en el mundo. No puede ser, no es un ente aislado, en una torre de marfil. Tiene que efectivamente ser una persona comprometida, o sea, con su pensamiento. O sea, no puede ser una persona completamente al margen de lo que sucede en el país y en el mundo. Uno de nuestros entrevistados en los reportajes de esta semana decía que los espacios para publicar las críticas no son suficientes en la Cuba de hoy. ¿Qué otros espacios se pudieran conquistar? ¿Qué se pudiera hacer al respecto con esto? Bueno, si se piensa o si se analiza desde el punto de vista como era la crítica cinematográfica que aparecía en la prensa tradicional hace años, efectivamente antes había una serie de publicaciones, tanto periódicos como revistas, donde tenían una columna fija, una sección fija de cine. Ahora ya no es así, sabemos la carestía de papel que existe, pero en estos momentos, por la tecnología, sabemos que hay medios digitales, y existen muchos sitios digitales, tanto en nuestro país como en el mundo, revistas que solamente existen online, y yo creo que, me parece que es un poco de cierta inercia por parte de algunos críticos que quizás no dominan toda la tecnología, o sea, tienen que alfabetizarse tecnológicamente o digitalmente para poder ejercer su criterio. Pero yo pienso que, digamos, ahora, incluso ahora se ve más cine que antes, porque cada cual puede ver una película en su casa, y entonces, ¿por qué no? Cada cual puede escribir también y puede subir una opinión, una crítica en un blog, en YouTube, o sea, ha variado mucho esta dinámica de la apreciación cinematográfica. Entonces, me parece que es algo muy limitado de pensamiento el plantear una afirmación de ese tipo. Muchísimas gracias, Mario Naito, por estas declaraciones en torno al tema de la semana. Yo le recuerdo que mañana llegará mi colega Yuris Norido para poner punto final a este debate. Usted, si así lo desea, puede escribirnos a nuestras direcciones electrónicas. Y en este año 2019, Radio Florida de Camagüey está cumpliendo 50 años. Mi colega Daniel González Cabello nos presenta más. Su programación es de la preferencia del público en cada localidad que llega a su señal. A 50 años de su fundación, este 2 de noviembre, Radio Florida ha sido escuela para muchos radialistas. Sus reconocimientos a nivel provincial y nacional corroboran la calidad del trabajo y el empeño de quienes ahí laboran. Un equipo de periodistas, editores, técnicos, especialistas y trabajadores en general hacen posible una programación variada y de calidad que llega al público por los 104.5 MHz de la frecuencia modulada. Un gran reto que tiene Radio Florida. El reto de este colectivo es justamente lograr una mayor participación de nuestra audiencia, que exista una participación sustantiva de esa gente que nos escuche, que nos parezcamos más desde nuestra programación a ellos, tener en cuenta sus criterios, sus opiniones, sus insatisfacciones incluso, que nos las hacen llegar para nosotros conformar las líneas temáticas de nuestra programación. Quienes ahí laboran constituyen una familia y sienten el gran placer de formar parte de este equipo que cada día desde hace 50 años ya mantiene informado al público. Radio Florida tiene un papel fundamental en todo el desarrollo educativo del municipio para la población, en el desarrollo también cultural,
y no hay dudas que la radio en Florida gusta a los floridanos y un poco más allá. Tenemos que seguir trabajando en elevar, que es nuestro principal objetivo, la calidad de nuestra programación para que la gente de Florida siga creyendo en esta emisora donde vestimos todos los días la verdad con palabras. Radio Florida, una emisora camagüeyana que a 50 años de su fundación sigue vistiendo la verdad con palabras. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso seguiremos hablando del quehacer de danza contemporánea de Cuba en el aniversario 60 de su fundación a través de uno de sus bailarines. Es tiempo entonces de mensajes promocionales. Usted, por favor, manténgase junto a nuestra señal informativa. Sábado del Libro. Este 2 de noviembre se presenta el título Un paseo por La Habana de ayer y de hoy, de la autora Sonia Pérez Tobella, de la editorial Gente Nueva. Sábado del Libro. Hoy, 31 de octubre, el municipio de Santo Domingo celebra el aniversario 200 de su fundación. A propósito de la fecha, se celebra su Semana de la Cultura, que incluye en su programa la reapertura de instituciones culturales, presentaciones artísticas y homenajes. Un municipio como Santo Domingo, consciente de sus tradiciones raigales, celebra su Semana de la Cultura en plena calle, disfrutando a su vez del aniversario 200 de fundación del poblado. Como mejor regalo de cumpleaños, la reapertura de su Casa de Cultura, de la Biblioteca Fructuoso Rodríguez y del Cine Granma, instituciones totalmente restauradas con la ayuda también del pueblo. Ustedes pueden ver aquí mismo en el parque y en todo el paseo cómo el pueblo se ha ido levantando, está embellecido, incluso hay un paseo que funciona como si fuera una galería a cielo abierto, porque aparte de los bancos que tiene, de los árboles y todo, tiene también obras de arte de los pintores dominicanos, para que también el pueblo no solo pasee y se sienta bien, sino que aprenda de nuestra historia, de nuestra cultura. La fiesta, por los 2 siglos de Santo Domingo, concibió una gala cultural en el parque donde el talento aficionado y profesional que participó, todo pertenece, nació o se formó en tierra dominicana, muy fértil en tradiciones, música y artes plásticas. Y es un paseo por todo el componente, desde el francés, el canario, el español y el africano, que ha tenido Santo Domingo en todo su devenir histórico. Aquí fueron reconocidas varias figuras con la réplica del clarinete de Isidro Benítez, símbolo cultural dominicano alegórico al creador del ritmo manaquí. Según un acuerdo de la Asamblea Municipal desde el año 96, todas aquellas personas que aportan con su obra y con los resultados de su trabajo a la cultura dominicana. La festividad, que tuvo en todo momento matices de pueblo y mucha alegría, concluyó con la degustación del ron Cubay aniversario 200 dedicado a Santo Domingo, presentación que hizo César Martí Marcelo, maestro ronero cubano con raíces de fiel dominicano. Desde Villa Clara, Rafael Almaguer e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y como cada jueves, el periodista Yuris Norido nos acerca al quehacer de danza contemporánea de Cuba en el aniversario 60 de su fundación a través de uno de sus protagonistas. Al cierre, le ofrecemos una nueva entrega. La primera vez que vi danza contemporánea, yo estaba en 8º grado, 7º grado, y nos llevaron al ensayo general de Mambo 321. O sea, el día antes del estreno. Y imagínate yo viendo a aquella generación de bailarines de la compañía, que fue una locura. O sea, yo dije, tengo que hacer esto definitivamente y tengo que entrar en esta compañía. Voy a hacer todo lo posible por entrar. Y bueno, lo logré al final. O sea, realmente lo más bonito del día a día en la compañía es
el sacrificio, o sea, porque vienes hoy, trabajas hoy y tal vez hoy no te fuiste con la mejor sesión de la clase, pero ese mal gusto con el que te quedaste hoy, mañana te cambia y sales como, o sea, esos altibajos que tiene el mismo entrenamiento, que es normal, eso es muy lindo y eso te hace mejor, porque aprendes a bailar cuando estás mejor físicamente, cuando estás peor. Tú tienes tu punto de intérprete y tú sabes que tú intentas como mantener un aura, un estar en el escenario, pero a la misma vez tienes que mantener tu presencia en el escenario con la presencia del grupo, del conjunto. Y eso, cuando realmente conectamos todo el grupo y lanzamos una sola energía, como si fuéramos un solo cuerpo, es increíble. Y se siente en el escenario y espero que también se sienta en el público. El proceso creativo es increíble porque además de aprender, o sea, te descubres a ti, descubres a tus compañeros, descubres más a tus compañeros en un proceso creativo, tal vez una coreografía, que hablando 3 horas con ellos. Y eso es muy bonito, pero también el hecho de que cuando ya la coreografía que ya está sólida, que ya sabes lo que tienes que hacer, esa sensación de hacerla y hacerla bien es muy buena. Se dice 60 años, es como una cifra muy redonda y es verdad, pero o sea, son 60 años cada día, cada generación esforzándose, sacrificándose. En estos salones hay sudor, sangre, o sea, realmente lo que ha pasado por aquí es increíble y eso realmente más que ser una carga te motiva y te sientes como orgulloso de dónde estás y lo que estás haciendo. Una vez que entras aquí todo es diferente. Tú tienes una concepción, tú crees que tienes una idea de lo que es danza, pero realmente nadie te puede explicar lo que se siente estar en el escenario y bailar con la compañía y hacer lo que quisiste hacer desde que desde que estabas en 7º grado y los vi, por ejemplo. Final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos del desarrollo en Santiago de Cuba de la edición 33 del Festival Internacional de Coros Selecto Silva y Memoriam. Destacamos el otorgamiento a Trinidad y La Habana de la condición de ciudades creativas de la UNESCO y conoció de los debates de los miembros de la UNIAC en Ciego de Ávila sobre el funcionamiento de la organización como parte de los acuerdos del 9º Congreso. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana para compartir más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.